Hollywood, en la década de 1950. Glamoroso, deslumbrante e increíblemente rígido, sin duda. Por cada musical brillante, había una película retirada de las pantallas por razones que te harán negar con la cabeza. Olvídate de la violencia gráfica o la política. Algunas de estas prohibiciones ocurrieron por una sola palabra, un movimiento de falda, o incluso solo por el tipo de música equivocado. Así que, aquí hay una pregunta. ¿Qué se necesitaba realmente para ser prohibido en la llamada década inocente? Quédate, porque no creerás lo extraño que se pone. La luna es azul, 1953. Comencemos con una comedia que convirtió a los guardianes morales de Hollywood en corredores escandalizados. La luna es azul. En papel, esta película de 1953 era solo una ingeniosa comedia romántica sobre un soltero tratando de conquistar a una mujer inteligente e independiente. Pero el director Otto Preminger, que nunca seguía las reglas, provocó controversia simplemente dejando que sus personajes hablaran como adultos reales. Aquí está la bomba. El contenido ofensivo. Eran solo las palabras virgen, seducir y amante. Eso es todo. No hay escenas subidas de tono, ni desnudos, solo un par de palabras perfectamente normales que hicieron que la oficina del código de producción se colapsara. Los censores se negaron a darle al filme un sello de aprobación, calificándolo de demasiado sugestivo. Grupos católicos lo denunciaron desde el púlpito. Varias ciudades importantes e incluso estados enteros lo prohibieron por completo. ¿Acabó este pánico moral con la película? Ni siquiera cerca. The Moon is Blue aprovechó el escándalo para alcanzar la gloria en taquilla, con espectadores haciendo fila solo para ver de qué se trataba el alboroto. Se convirtió en un momento decisivo para la libertad de expresión en el cine, rompiendo la armadura del infame Código Hays y exponiendo los ridículos dobles estándares que Hollywood había evitado durante décadas. Aquí está el remate, todo este caos por un lenguaje que hoy en día no levantaría una ceja en la televisión. Si alguna vez te has preguntado cuán reprimida estaba América en los años 1950, solo recuerda que decir virgen podía desencadenar una crisis nacional. ¿Y adivina qué? Otto Preminger se rió todo el camino hasta el banco, demostrando que a veces la mejor manera de romper un tabú es burlarse de él en voz alta. Blackboard Jungle, 1955. Imagina esto. Es 1955 y la mayor amenaza para la sociedad estadounidense no es el comunismo ni los extraterrestres, es el rock and roll. Entra Blackboard Jungle, un drama crudo sobre un profesor en una escuela secundaria urbana difícil enfrentándose a la violencia, el racismo y la energía adolescente pura. Pero, ¿qué realmente asustó a los censores y a los padres? Los acordes iniciales de Rock Around the Clock. Sí, el ahora legendario himno de Bill Haley sonó durante los créditos y puso a las juntas escolares histéricas. Ciudades desde Atlanta hasta Memphis prohibieron la película, aterrorizadas de que incitara la delincuencia juvenil. En el Reino Unido, las proyecciones a veces se detenían porque los adolescentes comenzaban a bailar en los pasillos o formaban fiestas espontáneas de rock and roll. Incluso algunas escuelas estadounidenses pusieron guardias para evitar que los estudiantes se colaran en el cine. La prensa culpó a la película de cada pelea y ventana rota, como si mostrar un aula realista pudiera convertir mágicamente a estudiantes honorables en gamberros. Pero aquí está lo que hace que la prohibición sea especialmente extraña. La película en realidad condena la violencia y pide esperanza y comprensión. Sin embargo, las autoridades eran tan alérgicas a cualquier cosa que oliera a rebelión adolescente que preferían barrer los problemas reales bajo la alfombra. El pánico por Blackboard Jungle no se trataba de lo que estaba en pantalla, sino de lo que los adultos temían que estaba sucediendo en el mundo exterior. La película terminó lanzando tanto la música rock como un nuevo tipo de realismo social en Hollywood. Rompió el hielo para que las películas abordaran problemas reales y complicados, sin importar cuánto los censores intentaran taparse los oídos. Si alguna vez has bailado al ritmo de Rock Around the Clock, puedes agradecer a esta película por ser prohibida tan intensamente que se convirtió en un movimiento. El hombre del brazo de oro, 1955. Frank Sinatra, heroína, clubes de jazz. Bienvenidos a El hombre del brazo de oro, la película que golpeó a Estados Unidos justo en la negación. En 1955, este impactante filme de Otto Preminger contó la historia de un croupier que intenta y falla en escapar de su adicción a la heroína. Es intensa, sudorosa y desgarradoramente real, pero para los censores era básicamente un cartucho de dinamita. La autoridad del código de producción se negó rotundamente a aprobar la película, citando su representación gráfica del consumo de drogas. Las principales cadenas de cines dijeron que nunca la exhibirían. Los líderes religiosos gritaron sobre la decadencia moral de la sociedad. En algunos lugares, las autoridades locales incluso allanaron cines para detener las proyecciones, como si Frank Sinatra estuviera repartiendo agujas con cada entrada. ¿El gran pecado? El hombre del brazo de oro.
El daño se atrevió a mostrar la adicción como una enfermedad, no solo como una falla moral, una idea radical en los años 50. Pero, adivina qué pasó, la indignación solo lo hizo más popular. Las filas se extendían alrededor de las manzanas de la ciudad. La actuación cruda y vulnerable de Sinatra ganó elogios de la crítica y la película obligó a la industria a enfrentar problemas de la vida real, no más esconderse detrás de cuentos de hadas y finales felices. La apuesta de Otto Preminger dio sus frutos, rompiendo el poder del código de producción y abriendo el camino para que las películas abordaran el lado feo de la vida. Así que, la próxima vez que escuches sobre una película demasiado real para Hollywood, recuerda que, en los años 50, incluso mostrar a alguien en abstinencia era suficiente para ser prohibido e inmortalizado. ¿Y Sinatra? Pasó de ser un cantante melódico a un peso pesado de la actuación, demostrando que no hay nada más peligroso o convincente que la verdad. Baby Doll, 1956. Si alguna vez quieres ver a la máquina de censura estadounidense llegar a un colapso total, no busques más allá de Baby Doll. Cuando Elia Kazan llevó a la gran pantalla la ardiente historia sureña de Tennessee Williams, el resultado fue un escándalo como el que la mayoría de los estudios cinematográficos solo sueñan si anhelan el caos. Esta película presenta a Carol Baker como una joven novia que vive en una mansión en decadencia, atrapada entre su amargado esposo y un rival dueño de una desmotadora de algodón. Pero aquí está la parte sorprendente. No ocurre nada en pantalla que no verías en un picnic en el patio trasero. Se trata de implicación, tensión y ese tipo de miradas que dicen más que cualquier diálogo. ¿Qué fue lo que puso al país en un torbellino? No era contenido gráfico ni nada explícito, era el ambiente, la sugerencia y el poder de lo que queda sin decir. La Legión Católica de la Decencia lo declaró completamente prohibido y su condena fue suficiente para provocar protestas fuera de los cines, cartas a los editores y una avalancha de prensa negativa. Las ciudades del sur la prohibieron por completo, e incluso en Nueva York, la película fue tratada como contrabando, pero la controversia es irresistible para los curiosos. La gente hacía fila para ver la película de la que todos les advertían, y Baby Doll se convirtió en un éxito rotundo. Obtuvo 4 nominaciones al Oscar, y puso a Carol Baker en el mapa como la reina del drama prohibido. La película demostró que no necesitas mostrar todo para impactar a una audiencia, solo necesitas dejar que su imaginación vuele. Al final, lo que hizo que prohibieran Baby Doll no fue lo que mostró en pantalla, sino la forma en que desafió a Estados Unidos a admitir lo que ya estaba latente bajo la superficie. Rebelde sin causa, 1955. La imagen de James Dean con esa chaqueta carmesí, mirando las luces de la ciudad, es pura iconografía de Hollywood. Pero en 1955, Rebelde sin causa no era solo una película, era un terremoto cultural. Los adultos a cargo veían la película como un manual de instrucciones para problemas, navajas, carreras de autos y adolescentes desafiando a todas las figuras de autoridad en sus vidas. Lo que se pretendía como una ventana a los corazones y luchas de la juventud estadounidense fue visto como una chispa que podría encender un polvorín. Ciudades en todo Estados Unidos y más allá no solo desaprobaron Rebelde sin causa, sino que la retiraron de las pantallas. En lugares como Nueva Zelanda, fue clausurada por temor a que corrompiera a toda una generación. Incluso en el Reino Unido, los censores retrasaron su estreno y recortaron la historia. Y cuando estallaron peleas reales en los vestíbulos de los teatros, les dio a los que estaban en el poder toda la justificación que necesitaban para mantener la película fuera de alcance. Aquí está el verdadero giro. La historia de la película trata sobre el anhelo de aceptación, de orientación, de significado, difícilmente un llamado al caos. Pero cuando prohíbes una película y la etiquetas como peligrosa, garantizas que todos los jóvenes querrán verla. Eso es exactamente lo que sucedió. La película se convirtió en una leyenda, y el rebelde incomprendido de James Dean se convirtió en un símbolo de cada adolescente que se sentía solo. Rebelde sin causa no inventó la rebeldía juvenil, pero sí demostró que no se puede mantener una historia poderosa reprimida por mucho que se intente. El Salvaje, 1953. Antes de que Marlon Brando se convirtiera en la realeza de Hollywood, era el forastero vestido de cuero rugiendo por pequeños pueblos en una motocicleta en El Salvaje. Cuando Johnny de Brando y su pandilla de motociclistas invaden una comunidad adormecida, no solo levantan polvo, sacuden toda la cultura hasta su núcleo. La actitud de la película, no su acción, es lo que hizo que las autoridades a ambos lados del Atlántico y en casa presionaran el botón de pánico. En el Reino Unido, The Wild One fue prohibida por más de una década, y muchas ciudades estadounidenses hicieron lo mismo. ¿Por qué? No porque mostrara caos, sino porque hacía que ser un inadaptado pareciera genial. La preocupación era que los adolescentes cambiaran sus camisas de botones por chaquetas de cuero negro y cambiaran el baile de la escuela secundaria por la carretera abierta.
En 1953, los funcionarios afirmaron que la película fomentaría las pandillas y causaría problemas mucho más allá de la pantalla. Pero, ¿qué está pasando realmente aquí? The Wild One trata sobre sentirse perdido, buscar identidad y la necesidad de pertenecer. La ahora legendaria línea de Brando, ¿contra qué te rebelas? ¿Qué tienes? Se convirtió en el lema de una generación que quería algo más. La prohibición no detuvo su influencia, solo hizo el mito más fuerte. Hasta el día de hoy, cada historia sobre forasteros y marginados le debe un poco a The Wild One. A veces, lo más rebelde que puede hacer una película es simplemente mostrar a alguien buscando su lugar en el mundo. Peyton Place, 1957. Si piensas que las películas clásicas evitaban los problemas de la vida real, Peyton Place está lista para corregirte. Basada en una novela que ya estaba haciendo sonar las alarmas en todo Estados Unidos, la película despojó el barniz brillante de la vida en un pequeño pueblo para mostrar todo lo que la gente se esforzaba por mantener oculto: hogares rotos, desamor y las consecuencias de mirar hacia otro lado. La historia fue un choque para el sistema en una década que quería creer que todo estaba bien. Boston y varias comunidades del sur se negaron a proyectar Peyton Place, mientras que otras exigieron que se eliminaran escenas. Incluso Canadá se unió a la represión, prohibiendo la película en varias provincias. ¿De qué se trataba todo el alboroto? La película mostraba familias rotas, inocencia perdida y el tipo de tragedias que los periódicos nunca se atrevían a imprimir. Aunque la película suavizó los momentos más crudos de la novela, aún sacudió a las autoridades. Sin embargo, el público quedó cautivado. Acudieron en masa a ver la película de la que sus vecinos susurraban, y Peyton Place se convirtió en uno de los mayores éxitos de su año. Con 9 nominaciones al Oscar, allanó el camino para que futuras películas y programas de televisión fueran más profundos y más reales. Lo que realmente hizo que la prohibieran no fue lo que sucedió en pantalla, sino la sugerencia de que ninguna comunidad es tan impecable como pretende. A veces, la verdad es lo más peligroso que puedes mostrar. Picnic, 1955. Picnic es una visión bañada por el sol de la vida en un pequeño pueblo, completa con desfiles, manteles a cuadros y esa vibra de romance totalmente estadounidense. Pero debajo de la superficie, esta película hierve con una energía que los censores encontraron un poco demasiado honesta. La escena que provocó el mayor escándalo, un baile junto al lago donde William Holden y Kim Novak crean un ambiente lleno de tensión y anhelo, sin necesidad de palabras. Las comunidades del sur y los grupos religiosos reaccionaron rápidamente, declarando el baile inapropiado y quejándose de que la película fomentaba sentimientos que la sociedad educada intentaba ocultar. En algunos lugares, los censores exigieron cortes, y en otros, la película ni siquiera llegó al cine. Los titulares advertían sobre una película que erosionaría la moral pública, y se les dijo a los padres que mantuvieran a sus hijos alejados. Pero no se puede mantener la curiosidad contenida por mucho tiempo. Los cinéfilos acudieron en masa, ansiosos por ver qué era tan peligroso. La película terminó obteniendo 6 nominaciones al Oscar y ayudó a abrir el camino para que Hollywood explorara relaciones reales con más honestidad que nunca. La verdadera historia de Picnic no trata solo de amor de verano o desamor. Se trata de un punto de inflexión cuando las películas se atrevieron a mostrar que todos tienen sueños y deseos, incluso si tienen que ocultarlos. Al final, eso fue lo que hizo imposible prohibirlo de los corazones de las personas. Té y simpatía, 1956. Hollywood en los años 50 era un lugar donde un susurro podía sacudir las paredes. Té y simpatía es un ejemplo perfecto. Esta película sigue a Tom, un chico tranquilo en una escuela preparatoria de élite que es blanco de burlas porque no encaja en el molde tradicional. Prefiere el arte sobre los deportes, la sensibilidad sobre la arrogancia, y eso lo convierte en un extraño. Cuando la esposa del director le muestra comprensión, todo cambia y los censores pierden la calma. Algunas ciudades estadounidenses retiraron Tia and Sympathy de los cines de inmediato. Dallas y Memphis encabezaron la carga, argumentando que la historia fomentaba un comportamiento que chocaba con las normas aceptadas. ¿El verdadero problema? La película se atrevió a tratar la diferencia con empatía. No era solo la trama lo que preocupaba a las autoridades, era la idea de que la amabilidad hacia alguien visto como diferente podría ser peligrosa. Eso fue suficiente para activar las alarmas, especialmente en una década obsesionada con la conformidad. Sin embargo, por cada comunidad que prohibió la película, docenas más llenaron sus asientos. El público vio una historia que reflejaba las luchas silenciosas que ocurrían en hogares y escuelas reales. La actuación de Deborah Kerr como la compasiva Laura llamó la atención y conquistó corazones. Tia and Sympathy terminó up.
abriendo mentes, incluso mientras cerraba algunas puertas. Sigue siendo un ejemplo clásico de lo poderoso que es cuando una película invita a las personas a reconsiderar quién merece compasión. Compulsion, 1959. Compulsion es el tipo de película que despierta a la gente. Inspirada en el caso real de Leopold y Loeb, se adentra en la historia de dos jóvenes privilegiados que cometen un crimen impactante simplemente para demostrar que pueden salirse con la suya. Eso solo fue suficiente para inquietar a los censores. Añade a eso una defensa legal que pide a las audiencias considerar cuestiones de justicia y misericordia, y tienes una receta para una prohibición. Algunas ciudades estadounidenses y regiones británicas se negaron a proyectar Compulsion. La llamaron demasiado perturbadora, demasiado cruda, demasiado dispuesta a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. La idea de jóvenes cometiendo actos terribles, no por desesperación, sino por fría curiosidad, era más de lo que los censores podían manejar. Muchos en la autoridad estaban preocupados de que la película pudiera inspirar a otros o simplemente plantar ideas no deseadas. La verdad, sin embargo, es que Compulsion plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad, la conciencia y si alguien nace malvado. Orson Welles, como el abogado defensor, ofrece un discurso de cierre que perdura mucho después de que los créditos terminan. En lugar de inspirar imitadores, la película desafió a los espectadores a reflexionar más sobre el crimen y el castigo. A veces, las historias más difíciles son las que necesitan ser contadas, y es precisamente por eso que esta encontró tanta resistencia. Kiss Me Deadly, 1955. Kiss Me Deadly toma la clásica historia de detectives y la pone patas arriba. Mike Hammer de Ralph Meeker es un detective privado con una racha cruel, persiguiendo una caja misteriosa en un mundo donde la confianza siempre es la primera víctima. La película es implacable, sombría y mucho más brutal que la mayoría de su época. Eso solo fue suficiente para preocupar a los censores. Los grupos religiosos y los líderes comunitarios estaban aún más alarmados por su mensaje sombrío y sin disculpas. La película fue prohibida en varios pueblos de Estados Unidos, y las juntas comunitarias exigieron cortes antes de permitir proyecciones. Los críticos acusaron a Kiss Me Deadly de glorificar la crueldad y mostrar un mundo sin héroes, solo sobrevivientes. La infame escena final, con su surrealista imaginería explosiva, solo añadió a la controversia. Las autoridades no estaban preparadas para una historia que hacía que los buenos parecieran casi tan defectuosos como los villanos. Irónicamente, eso es exactamente lo que hizo de Kiss Me Deadly un clásico. Capturó un ambiente de sospecha y miedo que corría justo debajo de la superficie en la década de 1950. La prohibición de la película no pudo detener su influencia. Los thrillers modernos todavía toman prestado su ritmo y actitud. A veces, las historias más duras son las que permanecen con nosotros más tiempo, incluso cuando otros intentan mantenerlas fuera de la vista. Storm Center, 1956. Si hay una película que muestra cuán profundamente el miedo al comunismo atrapó a Estados Unidos, es Storm Center. Bette Davis protagoniza como una bibliotecaria que se niega a retirar un libro controvertido de las estanterías de su biblioteca. La trama suena simple, pero en los años 1950, incluso la insinuación de simpatía por la libertad de pensamiento era suficiente para atraer críticas. Los censores lo llamaron subversivo y lo acusaron de promover ideas que desafiaban la autoridad. En algunos pueblos estadounidenses, Storm Center nunca se proyectó. Fue vetada por comunidades que creían que defender la libertad de expresión era una amenaza para la seguridad nacional. Las juntas escolares y los políticos advirtieron que la película podría envenenar las mentes de los jóvenes. La verdadera sorpresa fue que la película no adoptó una postura política fuerte. Solo defendía que la gente decidiera por sí misma lo que lee. A pesar de las prohibiciones, Storm Center estaba adelantada a su tiempo. Hoy, su mensaje sobre los peligros de la censura es más relevante que nunca. La interpretación de Bette Davis de un valor silencioso es una lección de que a veces hacer lo correcto puede convertirte en un paria. El destino de la película nos recuerda que el miedo a las nuevas ideas puede ser tan poderoso como cualquier ley. La Comezón del Séptimo Año, 1955. Marilyn Monroe, una ráfaga de aire y un vestido blanco. Esas son las imágenes que hicieron de La Comezón del Séptimo Año algo icónico y, en muchos lugares, prohibido. La historia sigue a un esposo fiel que comienza a imaginar una vida diferente cuando una hermosa vecina se muda. Los verdaderos fuegos artificiales llegan cuando Monroe se para sobre una rejilla del metro y su vestido se eleva, haciendo que los censores se apresuren con sus tijeras. Irlanda y varios pueblos conservadores en los Estados Unidos declararon la película inapropiada para el público. Las razones: llamaron a la película indecente y se quejaron de que trivializaba el compromiso. Los titulares advirtieron que socavaría la moral pública. Los líderes de la iglesia instaron a sus comunidades a evitarla por completo.
juntos. Sin embargo, las mismas cosas que preocupaban a las autoridades, la risa, la diversión, la honestidad sobre la tentación, son lo que más amaban las audiencias. El encanto y el sentido del humor de Monroe ayudaron a convertir la película en un éxito y consolidaron su estatus como una leyenda. La comezón del séptimo año demuestra que no tienes que ir a los extremos para generar controversia. A veces, todo lo que se necesita es un poco de humor y una ráfaga de viento. El resultado es una película tan memorable para sus fanáticos como por su éxito en taquilla. De repente, el último verano, 1959. De repente, el último verano llegó como un trueno, sin miedo a explorar el lado oscuro de la familia, los secretos y el poder que las personas ejercen unas sobre otras. Elizabeth Taylor y Katharine Hepburn lideran un elenco donde cada mirada y palabra insinúan los problemas que acechan bajo la superficie pulida de la sociedad. La película no evita temas difíciles, salud mental, trauma y lo que sucede cuando personas poderosas deciden qué es normal. Para algunos censores, esto fue simplemente demasiado. En varios estados y ciudades estadounidenses, la película fue retirada de las pantallas o solo se mostró en una forma muy editada. Las comunidades señalaron sus discusiones sobre el sufrimiento psicológico y la vergüenza familiar como razones para mantenerla oculta al público. Grupos de la iglesia lideraron la carga, preocupados de que la disposición de la película a cuestionar la autoridad y la tradición sacudiera los cimientos de la sociedad educada. La controversia no frenó de repente, el verano pasado. En cambio, atrajo a más cinéfilos para ver de qué se trataba todo el alboroto. Las actuaciones siguen siendo de las más fascinantes en el Hollywood clásico, y la negativa de la historia a atar todo con un lazo ordenado la hizo destacar en una década obsesionada con las apariencias. Al final, la misma honestidad que lo prohibió es lo que le otorgó su legado duradero. Some Like It Hot, 1959. Imagina una película tan encantadora, tan genuinamente divertida que su prohibición en varios estados solo la hizo más legendaria. Eso es Some Like It Hot, protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. La historia es una persecución salvaje. Dos músicos se disfrazan de mujeres para escapar de una banda, encontrándose en una banda de mujeres y en un torbellino de malentendidos. Lo que realmente incomodó fue su enfoque juguetón sobre la identidad, las relaciones y los límites sociales. Kansas encabezó las prohibiciones, calificando la película de moralmente ofensiva. Otras comunidades siguieron, argumentando que las escenas de hombres vestidos de mujer y su diálogo ingenioso y pícaro de alguna manera perturbarían los cimientos de la sociedad. No ayudó que la película se burlara de la idea misma de las reglas estrictas. En lugar de dañar su reputación, las prohibiciones convirtieron a Some Like It Hot en una sensación. Al público le encantaron las payasadas, el ingenio y el enfoque audaz hacia temas que nadie más se atrevía a tocar. Monroe, como siempre, aportó un brillo que no podía ser suprimido. La línea final de la película, "Nadie es perfecto", se convirtió en la respuesta perfecta para cada crítico. Al final, es prueba de que el humor, la honestidad y un poco de atrevimiento pueden superar cualquier prohibición. Así que ahí lo tienes, las razones más salvajes, extrañas e inesperadas por las que una película podría ser prohibida en la llamada Edad de Oro de Hollywood. ¿Quién habría adivinado que un baile, una palabra o una ráfaga de viento podrían causar tantos problemas? Si disfrutaste de este viaje por los escándalos cinematográficos más extraños de la historia, dale a me gusta, suscríbete para más contenido y cuéntanos en los comentarios cuál de estas prohibiciones te sorprendió más. Recuerda, a veces, las historias que se silencian son las que recordamos para siempre.